El ministro más popular del gobierno está fuera. Con una llamada hasta Canadá, presidente Chávez lo destituyó por supuesto contrato a la medida con MECO de 21.800 millones de colones. En su última entrevista para el programa Octavo Mandamiento, el ahora exministro de Transporte, Luis Amador, aseguró tener una buena relación con el presidente Chávez, pero que detractores buscaban su salida. ¿Pesó más la popularidad o las supuestas irregularidades? Analizamos el tema. Es un gobierno que tiene cero, pero cero tolerancia a la corrupción y al chorizo. Entonces, ante la sospecha, ante la duda, se van. El menión por la salida de Amador se sintió hasta el Congreso. Diputados están sorprendidos, pero le piden al gobierno llegar hasta las últimas consecuencias. Chávez ya sumó 44 bajas en menos de 2 años al frente del país. Sí, es difícil porque ya uno queda vedado de salir a ciertas horas de la noche porque ya corre ese riesgo. Atillo y otros barrios del sur se autoimponen toque de queda después de las 7 de la noche. Guerra entre bandas empeoró inseguridad en ese sector de la capital. ¿Por qué no se interviene con fuerza? Lo revisamos. En un robo que nadie explica, jóvenes puntarenenses se quedaron sin instrumentos para formar una banda municipal. Esta sustracción se registró en la oficina, imagínese usted, de la vicealcaldesa. ¿Qué está pasando hoy en esa municipalidad de terror? Ahí vemos el tema también. Nuestros compañeros están listos para llevar el detalle de todas las informaciones. Más adelante iremos con ellos. Continuamos. Tiene que remover un funcionario. ¿Qué hace usted? ¿Pone parchecitos o le corta la cabeza a todo lo que no sirve? Vea, en lo personal, a mí esto me duele. ¿De cómo no nos va a doler? Pero ¿qué hace uno? Pero hay una buena relación con el presidente. Sí, por supuesto. Hay errores que llevan responsabilidad política. Hay muchos políticos y muchos intereses en el país que tratan de minimizar y que a uno lo echen. Hay cosas que cuando usted está sirviendo a 5.2 millones de costarricenses no son perdonables. A mí me interesa que el país realmente resuelva lo que no ha resuelto. Esto que sirva de lección. Creo que a todos tomó por sorpresa la destitución del ahora ya exministro de Transportes y Obras Públicas, don Luis Amador. Hace pocas semanas le hacíamos una entrevista en Octavo Mandamiento donde hablamos profundamente de algunos temas y de esa relación que tiene el Estado de contratar con MECO y H. Solís. Él nos indicaba en esa entrevista que eran las 2 únicas empresas que podían participar, pero hoy nos damos cuenta que Pedregal también había hecho una oferta por mejorar, su infraestructura del aeropuerto Daniel Oduber. ¿Qué pasó? Bueno, mucho se dijo en conferencia de prensa que además el gobierno anuncia de última hora, a las 2 de la tarde de este martes, justamente para comunicar algo tan sensible como es la salida del ministro de Obras Públicas y Transportes. Catherine Zúñiga pues ha estado también dando seguimiento a todo este tema, repercusiones en la Asamblea, Cámara de la Construcción. ¿Qué dice la Cámara de Construcción? Que ojalá tengan ahora sí un ministro para poder hablar con altura las grandes discusiones. Así que, Catherine, adelante. Así es, Douglas, el saludo para usted y para los amigos televidentes. Definitivamente cuando nosotros estábamos así puntuales a las 2 de la tarde esperando exactamente el anuncio de presidencia, realmente no sé si soy la única, Douglas, pero no esperábamos que la destitución de Luis Amador fuera el anuncio en ese momento. Algo que incluso me llamó mucho la atención, Douglas, fue el que el presidente de la República comentara que le dolía verdaderamente esta decisión y que la había hecho también por teléfono. Creo que todos hemos tenido claro que desde el inicio del mandato Luis Amador ha sido uno de los ministros preferidos, por así decirlo, o realmente cercano al presidente, popular, por así decirlo, pero ¿qué tanto será que le habrá cobrado esa popularidad o no? Es lo que hay que analizar hoy. Presidente Chávez. Con una llamada hasta Canadá,
fue la manera en que se notificó al ahora exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, que dejaba el cargo por orden del mismo presidente de la República. Para comunicarle mi decisión de destituirlo como ministro de Obras Públicas y Transportes. Hay una responsabilidad política ineludible en este caso que me llevó a comunicarle a don Luis su destitución vía telefónica. Según el presidente Chávez, una licitación para el mejoramiento de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber fue la causa de esta destitución. El costo de esta obra deja entrever que la licitación se hizo con un cartel a la medida para la compañía que al final salió favorecida con el contrato, que fue MECO. Pedimos mejorar las ofertas a las dos empresas que avanzaron en el trámite de contratación, MECO y Pedregal. Esa adjudicación le costó $2 millones más al pueblo de Costa Rica, porque los términos de referencia avalados por el MOP y el director de Aviación Civil tienen indicios de que fueron diseñados para que ganara la empresa que terminó ganando. Para Chávez, el error cometido por el jerarca del MOP y el director de Aviación Civil, Fernando Naranjo, ameritaban su salida, por más que fueran personas capaces. Muchas noches de insomnio, meditando sobre lo que es mejor para el país y reiterándome a mí mismo lo que prometí, viendo a los ojos al pueblo de Costa Rica, y juré ante la Biblia y ante la Constitución política. Luis es un ministro capaz, o ha sido un ministro capaz, un profesional muy distinguido y alguien sobre quien hay expectativas amplias. Pero yo, como presidente de la República, independientemente de mis propios intereses o pensamientos, tengo y no puedo obviar una responsabilidad política. Y es que el presidente de la República dejó ver que la decisión no fue nada fácil, debido a que Amador había realizado una labor aceptable. Algunos estudios de opinión dejan ver que la percepción de la población con respecto a Luis Amador era muy positiva, con un 13.4% de opiniones a favor, solo por debajo de la labor del OIJ y del mismo presidente. Al preguntarle al mandatario si la popularidad de Amador entre la población tuvo que ver algo con esa decisión, Chávez rechazó la afirmación. No, ¿y por qué? Al revés. Esto es un trago amargo para mí. Como dice usted, un ministro popular, tener que tomar esta decisión no es algo que sea fácil si uno está pensando en la propia popularidad del gobierno. Al revés, es en alguna medida un trago muy amargo sacar a alguien en algo que yo pude haber vuelto al otro lado. Ahora el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes será Mauricio Batalla, de 50 años, quien es ingeniero civil de profesión y que venía desempeñándose como director de CONAVI desde el 2022. Y a pocos minutos de haber sido nombrado, ya el presidente le encomendó su primera tarea. Mi primera instrucción a don Mauricio es que proceda mañana como ministro de Obras Públicas y Transportes, después de que yo lo juramente, a la destitución de Fernando Naranjo, el director de Aviación Civil, y que don Mauricio inicie el reclutamiento inmediato del sucesor en CONAVI junto con el nuevo director de Aviación Civil. El presidente fue claro que antes de las opiniones que él tenga de los ministros, si son capaces o no, primero están los intereses del país. Bien, Douglas, totalmente un revuelo y mucha conmoción después de anunciar el presidente que su ministro estrella, por llamarlo de alguna manera, estaba destituido de su gabinete.
Catherine, no sé si fue coincidencia, pero sí, efectivamente en la última entrevista que le planteamos en Octavo Mandamiento, que es una sección que tenemos aquí en Central Noticias, nos hablaba con amplitud de muchos de los temas y preguntamos directamente el caso de MECO y de H. Solís, si el país podía dejar de contratar a esas empresas por lo que ya todos sabemos con respecto a una serie de casos de corrupción en el pasado en obras públicas, pero nos decía que eran las únicas empresas que calificaban. ¿Usted recuerda esa conversación? Yo recuerdo totalmente, Douglas, y yo recuerdo también que el inicio del mandato, el discurso del ministro era diferente y que quería cambiar eso. Pero bueno, en la entrevista dijo lo contrario. Vamos a verla, repasemos un poco lo que nos comentó en esta entrevista. Hay montañas de planes, pero no ejecutan nada. ¿Y de qué me sirve a mí montañas de planes si no ejecutan? ¿Pero quién no ejecuta, don Luis? De ahí es que usted saca un proyecto y entonces el proyecto muere en algún punto por la desidia de un funcionario o porque se complicó un asunto. La RECEP dijo que usted era populista e ignorante. ¿Qué opina? Ay, miren, en la RECEP hay un primo del señor del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, debe ser familia, con otro apellido diferente, que está en una intendencia. De ahí, qué pena cuando hay personas así. Yo no quiero ser populista, yo quiero que las cosas se hagan. Si pudiera, ¿dejaría de contratar obras con MECO y H. Solís? Vea, uno ocupa... ¿Pero sí o no? Si pudiera. Si pudiera, dejaría de contratar con MECO y H. Solís, por lo que ya todos los costarricenses sabemos de sobra. De ahí, si pudiera, yo traería muchísimas más empresas del exterior para que vengan al país a... Pero con estas dos empresas, ¿dejaría de contratar con estas dos empresas? No se puede. El mercado costarricense en este momento está monopolizado por pocas empresas que son las que tienen capacidad para hacer las cosas. ¿El proceso de reingeniería del MOP va o no va? Por supuesto que tiene que ir. ¿Y qué pasó? De ahí, es un proyecto de ley que está aprobado en primer debate y que está esperando el segundo debate del plenario. ¿Y quién es responsable de que no camine tan rápido? De ahí, yo no lo soy, yo no soy Asamblea Legislativa. Pero hay una buena relación con el presidente. Sí, por supuesto. ¿No ha habido nunca un punto de inflexión? Nada. No, el otro día inclusive se siente y me dice, ¿cómo vas? Y le digo, bien, ¿y vos? Y en eso me acuerdo, puña, es el presidente, qué respeto. Y entonces corrijo de inmediato, obviamente. Sí. Y él se ríe porque sí hay una muy buena relación, muy cordial. Somos de un pensamiento similar en el cual queremos las cosas hechas ya. Porque hay tanto por hacer que uno se desespera en algunas ocasiones. Y bueno, ahí vamos. ¿Útil o robo la Ruta 27? Mire, bien manejada sería una mina de oro, una gallina de huevos de oro para Costa Rica. Y ahí es por lo que yo insisto que tenemos que salir y titularizar eso y que el Estado pueda asumir esa carretera en 9 años, que es lo que le hace falta, en lugar de ir a una expansión con el actual concesionario. ¿Le dio temor cancelar el contrato con la Ruta 27, de la Ruta 27? No se puede. No se puede, nada. Más que, mire, eso estuvo bajo la lupa meses tratando de ver si teníamos suficiente para ir por eso, y eso le iba a costar al Estado costarricense millones en juicios internacionales. ¿Quiénes están meando fuera del tarro en temas viales en el país, don Luis? Mire, el país tiene muchas décadas de rezago que no se le ha metido la plata que se ocupa. La flota vehicular se cuatriplica, la población crece, todo se sigue desarrollando y las carreteras no siguen creciendo al mismo ritmo, y el transporte público no se viene promocionando para que capture parte de eso. Es muy complicado estar donde yo estoy y tratamos de hacerlo mejor. Hay muchas personas que opinan por fuera, en algunas ocasiones con buenos sentimientos de patriotismo, en otras tal vez no, pero de ahí ellos no tienen la información ni saben la complejidad que es estar aquí. Y se lo pregunto porque esa fue una frase textual suya, pero el Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros, en su opinión, ¿está meando fuera del tarro? No, ahí hay profesionales muy valiosos, muy respetados. Yo he trabajado para varios de ellos, don Luis Rojas Montero y otros más, pero hay personas que llegan y se arrojan la representación del colegio, pero ya más bien emiten juicios de valor muy personales que desgraciadamente conllevan a situaciones particulares. ¿A usted le duelen esos juicios de valor? No, ¿Le para incomoda? nada. No, para nada. Mire, lo mejor que uno puede hacer es recibir crítica y escuchar lo que los otros proponen cuando las propuestas son propuestas valiosas, interesantes y vienen a contribuir a que hagamos las cosas mejor. El problema es cuando alguien sale políticamente distorsionando una realidad y sonando una alarma de incendios, que no es
necesaria, que es incorrecta. Hay muchos políticos y muchos intereses en el país que tratan de minimizar y que a uno lo echen. Uno está tratando de hacer las cosas. El hecho de que ustedes se manifiesten y den el apoyo a lo que estamos haciendo, construyendo y trabajando, eso hace que se opaquen las voces de los que están tratando de que a mí me despidan, porque lo que ellos quieren es que el gobierno quede mal. Dame 10 segundos, porque al quedar mal el gobierno, ellos regresan a ser gobierno, y ya ustedes saben de quiénes les estamos hablando. ¿Usted cree que hay movimientos detrás que están procurando su salida? Por supuesto. Como le digo, estoy trabajando en este momento aquí. En la capacidad que yo pueda trabajar para el país, yo nunca le voy a negar al país trabajar por él. O sea, si le piden hoy ser presidente, usted diría que sí. Candidato. La ley prohíbe a cualquier persona que ocupe cargo público en este momento referirse directamente a lo que usted me pregunta. Ok, entonces no le interesa. Yo no puedo contestar en este momento. Y creo que usted lo sabe, igual que yo, cualquier persona que esté en un cargo público que quiera aspirar para lo que usted sugiere, tiene que retirarse un año antes. Y en este momento todavía estamos a, ¿qué son? 22 meses de que iniciamos, y todavía queda mucho por hacer. Ay, Douglas. Ay, Katy. Lo retiraron 2 años antes. 2 años antes. Para que lo piense. Si quiere o no. A mí eso me suena un sí. Honestamente. Pues eso sí, porque eso ya sí, había tenido entrevistas en otros medios de comunicación y también había mencionado que si a él le piden que venga y entonces a solucionar, él va a estar ahí disponible. Ahora hay que ver, no pudimos hablar con él, insistimos en la tarde para concretar una entrevista, por lo menos virtual o telefónica, Catherine, pero está en Canadá y no se va a referir don Luis Amador, por lo menos hoy, no sé si a otro medio se le habrá dado la entrevista, pero hay muchas, Catherine, muchas opiniones divididas con respecto. Diría que más en términos de respaldo al exministro Amador, sí. Y otros que, pues, obviamente dicen el tema de lo que mencionó el presidente sobre esta adjudicación de MECO para el aeropuerto ahí Daniel Oduber en Liberia, pues era indispensable que el presidente tomara esa decisión. Ahora, también el tema se centra en la Asamblea y la discusión de los diputados, porque muchos de ellos lo que dicen hoy es, bueno, si el presidente ya habla, aunque no catalogó esto como un caso de corrupción, sí esperan que llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Qué dicen los diputados, Catherine? Así es, Douglas. Por un lado, pues valoran el hecho de que el presidente interviniera en una situación que no le parecía correcta, a pesar de que, como usted bien lo indicaba, dijo, no puedo hablar de corrupción, pero ciertamente habían irregularidades. Y ante la duda, pues tomó la decisión. Esto, por un lado, pues sí lo aplauden los diputados, pero por otro dicen, bueno, que no quede aquí y entonces que se envíe esto a investigación para saber realmente qué fue lo que pasó. Tras este anuncio, responsabilidad política ineludible, en este caso, que me llevó a comunicarle a don Luis su destitución vía telefónica. Que sin duda tomó a todo el país por sorpresa, cómo toman los sectores relacionados al Ministerio de Obras Públicas y Transportes esta noticia. Lo que sí celebramos es la decisión contundente del presidente de la República, el mensaje contundente de acabar con prácticas donde se hacen trajes a la medida, licitaciones a la medida, para que unos u otros ganen proyectos de obra pública por encima de los demás competidores. Eso es una práctica que lamentablemente es añeja en este país, pero definitivamente compartimos el criterio con el señor presidente de la República de que eso debe acabar y no debería volver a suceder. No tenemos ningún comentario como Colegio Federado con respecto a la salida que se da. Es una decisión del señor presidente y nosotros simplemente la vamos a respetar. Pero en atención al nombramiento del ingeniero Mauricio Batalla como nuevo ministro, generamos una importante felicitación, nos ponemos a sus órdenes y estamos en la mejor disposición, como creo que él lo sabe, de darle siempre la asesoría técnica que corresponda en atención a la competencia de este colegio profesional. Tras conocer la destitución de Amador, los diputados piden que se llegue hasta las últimas consecuencias y que se investiguen los hechos bajo los cuales se dio su salida. Siempre dije claramente que para mí él tenía un déficit en planificación,
un déficit en gestión de la comunicación, cómo se comunicaba con las partes, más allá de lo que le contaba la prensa, entre las partes no había una claridad de qué quería, hacia dónde quería llevar los proyectos, y eso tal vez la ciudadanía no lo veía. Y tenía un aspecto adicional que yo mencioné varias veces, que era la gestión de los contratos. La gestión de los contratos es cuando vos desarmás Barranca Limonal y pasás la plata de un lado para otro. En una empresa que ni siquiera ha aportado planos constructivos, con una compañía, MECO, que está más que reconocida en sus actos de corrupción en el caso Cochinilla. Entonces, uno aquí le preguntaría al presidente de la República, ¿por qué presentar solo una revelación de hechos? ¿Por qué no presenta una denuncia al Ministerio Público? ¿Y por qué solo instituye 2 personas? ¿Por qué no meten la mano más adentro en esa corrupción que hay en su administración, en el MOP, y saquen más gente? Lo que el presidente señala es real, pues obviamente habrá que esperar la reacción del Ministerio Público, por supuesto, y la investigación correspondiente. Por supuesto que nadie está por encima de la ley y tampoco nada se puede hacer al margen de la ley. Se dice de todo aquí en la Asamblea, se rumora que fue porque sumaba mucha popularidad por encima del propio presidente, que iba a ser candidato de otro partido político, pero también que posibles actos de corrupción. Yo creo que si el presidente menciona corrupción o no, pues tendría que haber denuncias. Y no solo esto, sino también que Luis Amador tendría también que dar cuentas en Asamblea Legislativa sobre las sospechas en su contra en el contrato con MECO para reparaciones en el aeropuerto Daniel Oduber. Apoyar una moción presentada en la Comisión de Infraestructura para que el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes comparezca ante el plenario, ante la Comisión de Infraestructura, y nos dé las explicaciones del caso, del por qué está saliendo y cuál fue el problema con la licitación o la contratación que se hizo de la empresa que contrataron para un aeropuerto. Entre los cuestionamientos más recientes que le hicieron los diputados están las presas en la radial, la solicitud de documentos sobre hidrocarburos al MINAE, así como la falta de estudios para el cierre total del puente en Los Ledesma. Eso sí, todavía los diputados no tienen una fecha exacta en la que Amador iría a comparecer en la comisión sobre el contrato con MECO que le costó su puesto. Ahora, Douglas y amigos televidentes, esta es la salida número 44 del gabinete en menos de 2 años, pero estamos hablando de 2 casos en específico, incluido el de Luis Amador, que fueron destituidos por ciertos cuestionamientos o dudas sobre pues alguna acción que haya tomado en el puesto. A continuación, los detalles. A menos de 2 años del actual mandato, las salidas parece ser que son la constante, con un número importante de 44 personas fuera. Y es que sí, ha sido un gobierno marcado por las salidas. Pero vamos a enfocarnos en estos 2 ex jerarcas primero. ¿Pero qué comparten ellos 2 en común? Que fueron destituidos por cuestionamientos. Primero, Braulio Venegas del INCOP, por tener relación con una persona investigada por narcotráfico. Y más recientemente, Luis Amador del Ministerio de Obras Públicas y Transportes por supuestas irregularidades en el contrato con MECO para reparaciones en el aeropuerto de Liberia. Existe siempre una máxima que dice popularmente que el que saca la cabeza se la terminan cortando. Yo creo que el ministro Amador pecó quizá de ser prematuro en su anuncio a que él no descartaría aspirar para la presidencia. Eso generó anticuerpos tanto dentro del gobierno como sin duda dentro de la oposición, a sabiendas de que, como usted bien lo menciona, pues era uno de los ministros, yo diría, con mayor atención mediática, que se veía más cercanos al presidente, y de ahí que se especulaba pues una eventual candidatura presidencial o precandidatura. Y es que tras ser durante el mandato uno de los ministros de más confianza para el presidente Rodrigo Chávez, en las últimas semanas vimos un cambio en la relación entre ambos. 6 años, de los cuales 2 son suyos, ministro. ¿Por qué se ha atrasado 2 años?
los partidos políticos no tienen unos cimientos me refiero a de carácter ideológico o a un plan país, realmente son, me atrevería a decir en términos muy futbolísticos, una rejunta o una amalgama de personas que provienen de diferentes partidos políticos o bien que no tienen experiencia política previa, tecnócratas como el caso de Luis Amador, que yo creo que realmente para desempeñarse dentro de la actividad política, pues a veces justamente esa inexperiencia política pues les cobra o les pasa una cara factura. Esto que sirva de lección a mis queridísimos colegas de gabinete, porque todos lo han sido y lo son. Hay errores que llevan responsabilidad política. Él es el que impone el estilo a nivel de todo su gobierno, por lo tanto o se alinea con el estilo del presidente que tiene apoyo en sus seguidores o se va, ¿verdad? Entonces eso refuerza la imagen de él, que él vendió esa imagen, no sabremos si es realmente así o no, ¿verdad? Pero él vende esa imagen de ser un presidente ejecutivo que toma decisiones de esa manera porque a sus seguidores les gusta ese estilo. Según el Estado de la Nación, el actual gobierno es el más inestable de los últimos 17 años, con un 55% de las salidas que se deben a renuncias, donde seguridad y salud son los sectores con más rotación. Ahí estaba el detalle, Douglas, del análisis que sí es importante hacer y que sé que usted más adelante pues va a ampliar un poco más, pero necesario definitivamente en si esta popularidad y este anuncio pesó de alguna manera en esta destitución que anunció hoy el presidente de la República. Bueno, Catherine, no se me vaya muy largo porque la idea es que usted también interactúe con nosotros. Vamos primero a presentar a nuestro invitado para entrar ya en dice uno, en la talacha de este anuncio y qué hay detrás. Por supuesto vamos a conversar con don Mario Quiroz, politólogo, a quien saludo y le doy pues una cordial bienvenida, don Mario. Muchas gracias, Douglas, un gusto estar aquí. Saludos a todos los televidentes. Empecemos a desmenuzar esto. ¿Cómo puede y cómo valora usted este anuncio hoy de cara a todo lo que venía ocurriendo, este punto de inflexión que llamamos nosotros con respecto a los tráficos, que no había sido un tema resuelto en 2 años y que el presidente emplazó al ministro o exministro ya en público? ¿Usted cómo lo valora, Mario? Lo primero que creo que hay que decir es que a esto le falta mucha tela que cortar, ¿verdad? Hay que esperar qué dice el ministro porque coincido, no es un tema de hoy, esto parece que lleva algunas semanas deteriorándose. El presidente Chávez, si bien es impulsivo, es una persona que piensa, calcula, es también buen calculador. Destituir a su ministro más popular, porque hay que decirlo así, no es un tema ligero, y parece que hay alguna cola que solo veremos cómo se va a desarrollar una vez que el ministro Amador esté aquí y dé declaraciones, que también yo esperaría que dé declaraciones porque el ministro Amador también ha demostrado ser una persona que no se queda callada. Entonces esto creo que va a ser interesante ver el desenlace. Ahora, ciertamente, cuando el presidente hace el anuncio, y bueno, estábamos con Catherine también analizándolo en la tarde, el presidente no habla de un caso de corrupción. Es decir, incluso salió inmediatamente la expresidenta Chinchilla a decir, cuando tocó la trocha, que era más o menos parecido, digamos, salía a decir que era un caso de corrupción. Se queda esperando la gente también de si fue por un caso de corrupción o no. Porque sí, pero no tengo evidencia, pero al final que sí. Entonces queda como un poco confuso en el aire. Mario, ¿usted cómo lo evalúa? Sí, coincido, pero creo que eso es por diseño del mismo mensaje del presidente. Si uno ve el mensaje del presidente, habla claramente de un tema de responsabilidad política y eso es lo que atribuye como la causa de la destitución. Segundo, dice que él no tiene indicios de corrupción, pero que enviará la relación de hechos para que sea el Ministerio Público quien determine si hay un caso de corrupción o no. Entonces, yo no creo tampoco que eso sea accidental como se estructuró. Son 3 componentes del mensaje muy bien identificados en que se cuida él de que no le caiga a él una responsabilidad penal eventual cuando de parte o demandas del ministro o de don Fernando Naranjo, pero sí
nos dejan el aire que podría haber algo y que será el Ministerio Público a quien le corresponda. Entonces hay que ver, el presidente hay que reconocerle, la gente le puede gustar o no la forma, pero es un comunicador efectivo, ¿verdad? Claro, sí, él tiene una credibilidad con un grupo de seguidores no despreciable, es decir, sigue siendo un presidente popular, sigue teniendo muchas repercusiones lo que dice, pero también es cierto, es la primera vez que veo, Mario, y bueno, tal vez con Catherine lo ampliamos ahora con respecto al Congreso, pero la gente diciendo, al ministro le pusieron una trampa, apoyo al presidente, él sabrá, pero también apoyo al ministro porque, bueno, aquí entra hasta los del PLN querían su salida. Dice Abarca Byron, próximo presidente de Costa Rica, cansados de políticos de siempre, dice Liliana Álvarez. ¿Le resta o le suma esta salida a la popularidad del presidente Chávez? Hay que ver, en teoría yo creo que no le va a restar porque estamos muy lejos de unas eventuales elecciones, que es a lo que se relaciona el ministro Amador. Estamos todavía a un poco menos de 2 años de las elecciones en primera ronda. Definitivamente es un ministro popular, pero es un ministro popular que ha crecido a la sombra del presidente. Hay que ver si esa popularidad se sostiene sin estar en el gobierno y con lo que pueda traer esto de una comparecencia en la Asamblea, que ya se ha anunciado, y si uno ve las declaraciones de don Francisco Nicolás, también que hay que leer, uno ya va viendo que al menos en el caso de los diputados de Liberación Nacional, el tema va por actos de corrupción en este gobierno. Ese será el eje que van a tratar de implantar. Esa comisión se va a volver todo un tema. Sí. Todo un tema, y además todo un tema político, claramente ya definido por Francisco Nicolás. Pero, Catherine, Sí. usted tiene varias preguntas. Sí, de hecho iba muy ligado a lo que estaba comentando usted y me robó la pregunta, Douglas, porque precisamente va ligado a la popularidad. ¿Qué costo, Mario, político tiene exactamente la salida de uno de los ministros más populares o con más apoyo de las personas? ¿Qué costo político puede traer esto realmente para el gobierno al final? Depende mucho de cómo se vaya desarrollando, y esto no lo digo con ninguna alegría, el teatro político o electoral que se va a dar en las próximas semanas. El show. Porque definitivamente ya lo vimos en algunos diputados. Recordemos también que ya se están rompiendo fuegos electorales. El ministro Amador, desde mi punto de vista, cometió un error en que abrió muy temprano la posibilidad de ser candidato. Sí, pero él lo rechazó, o sea, él no lo dijo expresamente, no lo dijo abiertamente, pero hasta movimientos había. ¿Usted cree que eso haya sido orquestado de alguna manera, Mario? No creo que esto haya sido orquestado, pero sí creo que es una... es como la tormenta perfecta, las circunstancias que se le dieron. Hay que recordar también que el tema de este contrato del aeropuerto Daniel Oduber ha venido siendo cuestionado por la empresa Pedregal desde hace mucho rato en cuanto al sobreprecio, que es al final lo que el presidente da como razón, no es un tema que salió hoy. Sí. Entonces eso sí también trae una cola. En eso totalmente. Y tal vez, Catherine, nada más, yo sé que usted tiene otra pregunta, pero veamos justamente lo de la licitación para que a la gente le quede claro. Además, es una licitación que no se puede echar para atrás. Eso hay que estar claros, ¿verdad? Esto fue un proceso que se hizo a través del sistema de compras públicas, del famoso SICOP, para la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia. ¿Qué ocurrió acá? Pues básicamente hubo 3 oferentes. Ahí está H. Solís, que dijo esto cuesta 19.200 millones de colones. Pedregal, 20.900 millones. Y MECO, 21.800 millones. Al final había un criterio de experiencia, que eso tal vez es importante. ¿Por qué se dice que un contrato a la medida? Porque sí, había digamos, uno de los requisitos, para ponerlo en forma sencilla,
que tenía que ver con la experiencia en este tipo de trabajos y más o menos unas faltas, no me recuerdo, 20,000 metros, una cosa así, que pudieran comprobar que habían hecho este tipo de trabajos anteriormente. Pero ahí está claro, es decir, cuando uno ve los datos arrojan efectivamente que aquí se le dio a MECO un contrato y que fue la empresa que más caro, digamos, licitó y se la adjudicó finalmente. Es decir, Mario, ante la evidencia, claramente aquí están los datos, ¿no? Sí, eso lo ha venido alegando Pedregal desde hace... Bueno, en todo el proceso, no sé la verdad hace cuánto, pero lo ha venido alegando en todo el proceso. Desde el año pasado. Entonces no es un tema nuevo. Cuando uno, Douglas, toma el arco de las notas y viendo todas las notas que ustedes han presentado desde la entrevista con el ministro hasta el tema de la regañada que le dan en conferencia de prensa, sí podría decir uno que se ha venido deteriorando esta relación del presidente con uno de sus ministros preferidos y protegidos. Ahora, ¿será que ese protegido? Porque yo no sé, Catherine, usted que ha cubierto mucho Casa Presidencial, la estafa del presidente en diferentes ocasiones, ha estado también en las comparecencias que ha hecho el ahora exministro Amador en el Congreso. ¿Uno podría decir realmente favorito o no era el ungido? Parece que no, porque lo despidió por teléfono. Qué feo. Bueno, a mí una vez me pasó por WhatsApp, por cierto. Pero bueno, cada quien tiene sus modos. Otro tema, pero se siente feo. Claro. No, y en este caso, a ver, muy cuestionado dentro de la Asamblea, me parece, Douglas, porque lo han llamado en infinidad de ocasiones, al igual que Novia Costa, que es otro de los ministros como más destacados o que más vemos en Asamblea al menos. Pero sí de parte del presidente se había visto en este casi 2 años de mandato, donde siempre era como su mano derecha, de alguna manera por describirlo así. Pero mi pregunta en este momento, y que sé que tal vez muchas personas en casa se pueden estar haciendo, es: ¿realmente esta decisión vendrá o no a dañar la imagen de Luis Amador, Douglas? Porque ciertamente estamos a 2 años. ¿Cuánto va a tomar la investigación? Posiblemente más. Entonces, si no se esclarece esto, ¿qué tan bueno o malo sea realmente para una candidatura posible de Luis Amador? Mario, usted tiene toda la experiencia acá, cuéntenos. Pues yo creo que sí tiene un riesgo enorme, por lo que digo, porque esto la Asamblea Legislativa lo va a extender lo más que pueda. Recordemos, porque yo lo he venido señalando, que uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestra democracia y nuestra política está electoralizada. Y eso, ya con solo ver los anuncios de los diputados, si logran descabezar a don Luis Amador, se están descabezando un rival más o un rival menos, depende de cómo se quiera ver. Se puede complicar, digamos, yo pensando en voz alta, y se lo comentaba Mario, ¿y si se va para el PSD? Don Luis Amador, y lo recibe doña Luz Mari con los brazos abiertos. ¿Qué puede significar eso? Yo pensé eso también justo, sabía, Douglas, justo lo pensé hoy. Es que yo diría, todos los caminos llevan al PSD, pero ¿usted qué opina? ¿Usted cree que algo así se puede dar o es una utopía pensar eso? Yo creo que todo está abierto en estos momentos, ¿verdad? La política nos ha demostrado, sobre todo en las últimas 3 elecciones, que cualquier cosa puede pasar en la política costarricense. Tenemos partidos muy debilitados, las personas votan por figuras, no por partidos, y recordemos algo, Douglas y Catherine, que también tampoco lo debemos decir con mucho positivismo, porque es negativo. Recordemos que los famosos partidos taxi lo que tienen es una apuesta por un negocio que se llama deuda política. Entonces ni siquiera es que les interese ganar la presidencia, lo que les interesa es tener una figura que les pueda arrastrar diputados para que puedan cobrar deuda política, y ya vemos el cuestionamiento, por ejemplo, que tiene don Carlos Avendaño con los salarios. Eso es el gran negocio de la deuda política. Entonces sí, una figura como don Luis Amador, si logra sostener esa popularidad o algún grado, puede ser una figura interesante para ese esquema. Y como nos han demostrado las últimas 3 elecciones, ¿quién quita un quite y
y acaba también de presidente. Ahora, yo sí creo que lo van a hacer pasar un calvario en la Asamblea Legislativa. Pero ojo los comentarios también, porque aquí estamos en todas las plataformas digitales, como ustedes saben, y siempre nos gusta estar en contacto con la gente. María Isabel León, y ahorita tenemos un hashtag, justamente ahí está, hashtag Luis Amador destituido. Usted puede opinar a través de Central Noticias en todas las plataformas digitales, pero dice María Isabel León, no, para nada, la imagen siempre lo apoyo porque eso es lo que quieren los contrarios. El caso de don Luis Amador. Vivian Madrigal dice, con la traidora, ish, pone ella así como, ush, como que no quiere la cosa. Alan Canales dice, la gente vota por figuras que por algún partido. Dice, después de ver lo que sacó en Ruta 32 y en otros proyectos raros y gastos excesivos, parece mentira que en este caso él estuviera de acuerdo con esto. Dice Marvin Gutiérrez, la gente duda un poco sobre este tema, Mario, porque cuando se es contundente y se dice hay evidencias y hay un posible caso de corrupción, pero se evitó hablar de que fuese un caso de corrupción. El presidente dijo, no me consta. Aquí, por ejemplo, dice Alan, el PUSC lo podría buscar porque vean el caso Montes de Oca, dice. Por ahí, ¿cuál es el criterio técnico que pide experiencia para trabajar en la pista de un aeropuerto internacional? Dice Mauricio, corría el riesgo, Figueres, sabiendo lo que es, ahora no se la va a jugar Amador, dice, por ejemplo. O sea, hay una lectura interesante de lo que la gente dice, pero también cuando se queda en el aire y no se concluye que sea un caso de corrupción, si la Fiscalía, por ejemplo, determina de que no hace la investigación, más bien creo que Luis Amador tiene una plataforma tremenda para poder ganar las elecciones si él lo quisiera. Douglas, y perdón que me meta ahí como en la pregunta, pero también me parece interesante el hecho de, sabemos que con un récord de caso Cochinilla y caso Diamante, en donde dos empresas muy conocidas, estas dos empresas, H. Solís y MECO, se habían visto envueltas en este caso de corrupción. Tal vez puede ser también que el presidente no se diera el chance de jugarse exactamente o no que esto se hiciera público y que después terminara envuelto también en un caso que después no le va a hacer nada bien a su popularidad como presidente. Yo creo que al presidente le dieron el aviso de que esto venía y de que venía fuerte y quien quita un quite, porque además Pedregal de alguna manera tiene una relación con Nueva República, bueno, no sé si ahora es buena, pero era buena anteriormente, y Nueva República, digamos, ha sido un partido que generalmente estaba muy cerca del presidente Chávez. Pero ¿cuál es su valoración finalmente, Mario, con respecto a todo esto? Creo que primero es cierto que se trató de galvanizar el presidente, eso podríamos inferirlo. Dos, a nivel político electoral, tenemos una experiencia muy reciente que son las elecciones municipales, ¿verdad? Y si uno se pone a ver, don Mario Redondo resulta ser el alcalde más votado en Costa Rica, a pesar de que fue uno de los alcaldes también cuestionados en casos judiciales de corrupción de estas empresas. Entonces, evidentemente hay un daño inmediato y la Asamblea se lo va a hacer. El catalizador va a ser si el Ministerio Público va adelante o no. A diferencia de don Mario, en este caso parecería ser que el ministro Amador va solo y es la cabeza más visible y los partidos de oposición van a tratar de hacerle la vida imposible. Pero sí es cierto que si logra salir bien, esto podría de juntarse algo que hay que reconocerle. Ha sido un ministro ejecutivo, o por lo menos ha tratado de ser ejecutivo, y tiene la ventaja de que está en un ministerio en que puede enseñar obras. Y te voy a interrumpir ahí, pero mucha gente me comentaba a mí después de la entrevista que tenían dudas sobre don Luis Amador, pero tiene una gran facilidad de hilar sus ideas, de poner argumentos, conoce el tema, es una persona con experiencia internacional, y la gente se queda con esa sensación de que lo que decía era como muy aterrizado y le habla y tiene esa conexión con la gente. Pero aquí nada más quiero leer algunos comentarios. Dice, por ejemplo, Mauricio Cubero, no entiendo por qué se despide por teléfono sin escuchar lo que lo que dice el ministro. Dice Jorge Arroyo, vaya donde vaya va a ser línea actual de presidenta, ninguno de los partidos corruptos le sirve una persona como Luis Amador. Dice Hernán, es que esa es la otra cosa que la gente empieza a
a hilar. Me parece muy extraño que el presidente no sustituyera a la presidenta de la Caja por cobrar más de su salario y si saca a Luis Amador, dice Hernán Valverde. Dice por aquí Julia Bounce, no sé si se pronuncia así su apellido, Julia, me disculpa si lo estoy pronunciando mal. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero el señor presidente se cura en salud. Ante la duda, mejor separar. Y el Eri Álvarez dice, maravillosa jugada de Chávez, ahora sale sin broncas y de una para candidato. Nota, qué guapa la periodista Catherine. Ay, perdón, Catherine, eso no tiene que ver, pero aquí estamos en vivo y a todo color, entonces no puede negar esas cosas. Una reflexión final ya, Mario, para pasar a otro tema. Bueno, yo creo que, de nuevo, volvería a algo con lo que inicié. A esto le falta mucha cola y yo creo que ustedes tendrán una labor enorme de ver qué hay detrás de esto. Pues estoy seguro que el ministro Amador no se va a quedar callado, especialmente porque sí, la forma parecería ser, si uno se pusiera en los zapatos de él, la forma parecería ser un poco abrupta, y si se ponen los zapatos de él de nuevo, hasta desconsiderada. Podría uno decir que pudo haberse esperado que él estuviera en Costa Rica, permitirle que renunciara. Entonces ahí también hay que leer que hay un mensaje del presidente que lo dijo hoy, Douglas, y lo comentábamos fuera. Un mensaje cifrado. Un mensaje cifrado de que el mensaje es: cuidado todos, ¿verdad? Yo así es como actúo con cualquier sospecha. Y lo reitera doña Pilar en las declaraciones también. Entonces, ahí hay un mensaje de una línea del gobierno tratando de galvanizarse y volviendo a uno de sus ejes temáticos del principio. Y creo que no hemos visto el final de esto. Sí, totalmente. También creo lo mismo. Gracias, Mario Quiroz, politólogo. También Catherine Zúñiga, quien estuvo, pues, obviamente ahí nutriéndonos con la información. También Roger Espinosa, que ahorita vamos a hablar con él sobre lo que está pasando en Atillo. Pero agradecerle, Mario, por su presencia y por sus declaraciones, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias, Catherine. También continuamos con más. Mire, este martes 12 de marzo la Policía de Migración deportó a 15 extranjeros que se encontraban de forma irregular en el país. En la lista figura una persona que tenía relación con el delito de tráfico de drogas y estupefacientes, así como 3 extranjeros vinculados con el delito de abuso sexual contra menores de edad. Imagínese usted las fichitas ahí paseándose y tratando de ingresar. Ya ingresaron al país de forma ilegal. Bueno, la noticia es que la Policía de Migración finalmente deportó a estos 15 extranjeros. En lo que va del año, ya llevamos 154 deportaciones. Y también un tema que, mire, sacudió desde muy temprano, pues obviamente a toda la población, y tiene que ver con esta tonelada de droga, de cocaína, que se incautó en Países Bajos, y resulta que además iba en un contenedor, iba con piñas. Y entonces estaban los sujetos que reciben la droga desde Costa Rica, una tonelada, que eso no es menor, es más, equivale el precio de esa cocaína a 45.000 millones de colones. Y llegó hasta Países Bajos, lo empiezan a descargar en un mercado, llega la policía y empieza a indagar y se da cuenta, además que, pues sí, la droga, la cocaína, venía dentro de las piñas. Vea usted, qué tremendo. Esto no termina de parar, no para este asunto. De hecho, mucha de la crítica que se hace es la poca efectividad en los decomisos de la droga en nuestros puertos y aeropuertos. Entonces sí, los escáneres son necesarios de que inicien operación y que además la Contraloría pues obviamente ya su visto bueno. El otro tema también que ocurrió, un joven de tan solo 25 años murió este lunes 11 de marzo. Un sicario iba en motocicleta, se baja, atisba, como decimos popularmente, a este muchacho de 25 años y le empieza a pegar varios tiros en la cabeza y en la espalda. Claramente, el hombre murió. Los agentes del organismo de investigación judicial están realizando las investigaciones para entender qué fue lo que ocurrió en este caso. Pero de nuevo, otro asesinato más. Otro tema que usted va a ver aquí en Central Noticias tiene que ver con este toque de queda autoimpuesto en Atillo. Y usted me dirá, mire Douglas, porque hay gente que me ha dicho, no es Atillo,
no es Atillo, no solo es Atillo. Atillo es el resultado de lo que está pasando en San Sebastián y en otros lugares de bandas muy peligrosas de esas zonas, de barrios del sur, y que tiene obviamente un impacto en Atillo, y los vecinos en la noche, estos sujetos ahí como pasan sus armas como si nada por las rejas de las viviendas, sin ningún reparo, demostrando su poderío. Y resulta que también los vecinos de Atillo pues están grabando las balaceras en las que pues obviamente no los deja dormir, y insisten en que no solo es Atillo, sino que son dos bandas muy peligrosas que más adelante le vamos a contar cómo es que están operando y por qué la gente, sí, a partir de las 7 de la noche no sale de sus casas. Y otro tema, mire, cuando uno realmente dice, el país tiene que hacer esfuerzos para promover la cultura, el deporte, la música, para sacar a nuestros jóvenes, a nuestros niños de las garras de los narcotraficantes, ocurre una joyita como esta, donde estaban los instrumentos que donó Estados Unidos a la municipalidad de Punta Arenas para que pudiesen formar una banda municipal. Todos los instrumentos en la oficina de la vicealcaldesa. Se perdieron 4 clarinetes. Es más, no se perdieron, se robaron 4 clarinetes. Y ahí están los instrumentos sin nada, sin hacer absolutamente nada. Es decir, banda municipal no hay. Pero sí tenemos la situación complicada de criminalidad en Punta Arenas. Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿En qué están nuestras autoridades municipales? ¿Y en qué está la vicealcaldesa de Punta Arenas cuando le roban de su oficina 4 clarinetes y resulta que la explicación que da el alcalde es que no hay cámaras de seguridad? ¿Usted se imagina que en una municipalidad no haya ni siquiera una cámara de seguridad? Más adelante Cristian Campos tiene todos los detalles. Continuamos. Yo no les voy a explicar mucho, lo que sí les voy a decir es que la conversación hoy con Roger era que él también tiene miedo de lo que pueda pasar en Atillo, porque usted, mi estimado, es por esa zona y usted vive en esa zona y esto está que con un ojo abierto y otro cerrado. Y fuera de broma, realmente la situación se está complicando muchísimo en esa zona. Adelante, Roger. Así es, Douglas, un saludo para usted y para los amigos televidentes. Muy bien, usted lo acaba de mencionar, pues yo tengo un tiempo de estar viviendo acá en esta zona de la capital. Sin embargo, es hasta ahora que estamos sintiendo ese recrudecimiento, podríamos decir, de ese conflicto que hay entre bandas contrarias que se dedican al crimen organizado. Se habla de un grupo bastante poderoso acá en esta zona del sur de la capital, como lo es Los Lara, que se estaría enfrentando con la banda de los Guerri por el tema de pues recuperar algunos territorios que posiblemente han sido tomados por otros grupos y que obviamente al tener pues que recuperarlos se dan estos tipos de enfrentamientos, y esto es lo que tiene a la población atillense pues sumida en el terror. Ya las personas no les gusta salir, inclusive nosotros estamos aquí en el parque aquí central de Atillo y siempre hay un cierto nerviosismo porque aquí a pocos, podríamos decir unos 200 metros fue donde se dio el primer homicidio doble de Atillo en lo que va de este año. Y bueno, y dicho sea de paso, ya son 3 los que se contabilizan de enero a marzo. Situación que ha llevado a las personas a organizarse, inclusive a recibir mensajes de WhatsApp donde se habla de no salir después de las 7 de la noche. Nos estamos exponiendo, creo yo, en este momento. Pero veamos esta información. Atillo se ha vuelto el escenario de una guerra entre bandas criminales que luchan por el territorio, lo que ha vuelto este sector de la capital en una zona de combate que tiene a los pobladores nerviosos. En este video se observa cómo jóvenes de estas comunidades caminan por las alamedas armados mostrando su poderío y causando intimidación a los pobladores de bien. Y es que en este distrito josefino las balaceras se han vuelto cosa de todos los días y a toda hora. Así lo perciben los pobladores. Inclusive en los grupos de WhatsApp de las personas de Atillo circulan estos mensajes donde se invita a las personas a mantenerse en sus hogares después de las 7 de la noche para evitar quedar en el fuego cruzado entre bandas rivales.
Y es que los expertos en temas de seguridad ven con preocupación que los barrios hayan dejado de ser lugares seguros debido a la encarnizada lucha del crimen organizado. Y pues lamentablemente nuestros barrios ya dejaron de ser lugares seguros, no solamente nuestros barrios, sino también sitios públicos de esparcimiento como restaurantes, centros comerciales inclusive, y todo tipo de sectores en los donde los grupos delictivos, las personas que se dedican a esto, el narco promedio también tiene que salir a hacer una vida, también tiene que salir a comer, a consumir productos, servicios, y pues ellos tienen fuerte inteligencia en donde tratan de encontrarlos en lugares donde son vulnerables. Y es que la forma de operar es al mejor estilo de los grupos criminales foráneos que buscan acabar con sus rivales sin importar si hay víctimas colaterales. La doctrina que traen de grupos delictivos internacionales, como por ejemplo los mexicanos, hondureños, salvadoreños, es este tipo de doctrina: acabar sí o sí con la presa, y pues eso es lo que estamos viendo hoy en día. En Atillo la situación es tan difícil en el tema de seguridad que en lo que va del año ya se reportan 3 homicidios dobles. El primero de estos se dio el 2 de febrero, el segundo el 27 del mismo mes, mientras que el tercero se registró el 1 de marzo. Los atillenses ya no quieren ni salir de su casa por el temor. Sí, es difícil porque ya uno queda vedado de salir a ciertas horas de la noche porque ya corre ese riesgo, y la situación es tensa porque ya uno en cualquier momento oye eso de salta. Y es que a cualquier hora del día se están escuchando balaceras. Sí, ya ahora sí que a cualquier hora del día. Los residentes de este barrio del sur de la capital dejan ver que se están organizando para estar al tanto de lo que ocurre en la comunidad. Es correcto, sin embargo ya las comunidades se están organizando precisamente por estos eventos que han estado aconteciendo últimamente. Pero sí, definitivamente está complicado a nivel país. Muy complicada porque en realidad el temor es generalizado, ¿verdad? Y por ende pues la gente toma sus precauciones y no está de más pues hacer caso a ese tipo de mensajes porque después podemos lamentarnos. Aquí las personas saben que deben de estar alerta ante cualquier enfrentamiento. En realidad sí he escuchado, pero no, por dicha nosotros no hemos estado presentes. Hay que tener cuidado, ¿sí? Sí, claro, hay que estar precavido y temprano en su casa. Más cuando uno anda con los chiquitos en la calle. Cuando andamos con los chiquitos, claro. Y hay quienes opinan que las leyes deben ser más duras en el país. Básicamente todos los cantones, todos los distritos están tomados por estos grupos delictivos, unos más que otros, pero sin embargo tenemos que tomar medidas de autoprotección, saber más o menos analizar cuando el ambiente se puede poner peligroso, y si somos testigos de algún tipo de balacera o algún tipo pues de situación que nos ponga en riesgo, tirarnos al piso sería una opción. Los analistas en seguridad dejan claro que siempre hay que saber qué hacer si nos encontramos en el fuego cruzado. La seguridad está por el suelo aquí en el país. Aquí en Atillo dicen que se han desatado unas olas de balaceras, que la gente está preocupada. ¿Cómo siente usted esa situación también? No, sí, eso todo el tiempo y en todo el país. La lucha entre bandas de los Lara y los Guerri es lo que ha provocado el recrudecimiento de los hechos violentos en este sector, por lo que las autoridades realizan trabajos especiales para mantener la calma para los vecinos de bien de esta parte de la capital. Muy bien, Douglas, ya para ir finalizando, aunque suene extraño, aquí lo normal es de vez en cuando en las madrugadas escuchar algunos disparos. Sin embargo, desde la semana anterior y todavía este fin de semana estuvimos escuchando balaceras en horas de la tarde, ráfagas de armas pesadas que sin duda alguna son ilegales a todas luces, y obviamente esto pues nos tiene preocupados, me incluyo yo en esta lista, a todos los vecinos que vivimos en el sector de Atillo. Y es que no solo es Atillo, también San Sebastián, Alajuelita y otras zonas acá cercanas son las que están bajo ese toque de queda por la guerra entre grupos criminales. Bueno, Roger, estaremos muy atentos de lo que ocurra ahí. A mí me queda la duda de la intervención de las fuerzas policiales en esa zona. ¿Se ha visto presencia de la policía en Atillo, por ejemplo?
El día de hoy precisamente no hemos visto más que las rondas normales de los oficiales de policía. Sin embargo, la semana anterior sí se estuvieron realizando operativos en horas de la noche por parte de la fuerza pública, precisamente en el sector acá conocido como María Reina, en el sector de la 15 de septiembre, que son sitios conocidos por ser conflictivos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el día de hoy no se han realizado estos operativos, pero es importante comentar que la semana anterior el ministro muy bien lo comentaba, que detuvieron a personas después de un enfrentamiento con los oficiales con armas de fuego, armas pesadas, los detienen con estas armas, les decomisan droga y 24 horas después, Douglas, están fuera. Entonces, este es el malestar que sienten las autoridades de seguridad pública. Muy bien, gracias, Roger. Continuamos con más aquí en Central Noticias Estelar. Un sueño que quedó básicamente pues en el papel, aunque la Embajada de Estados Unidos sí realizó una donación importante de instrumentos musicales a la Municipalidad de Punta Arenas para conformar una banda municipal. Cristian, ¿qué fue lo que ocurrió en este caso? Y si hace 2 años y que no esté la banda, es que ¿cómo queremos que los jóvenes y los niños estén en otras actividades que no sean pensando en el dinero fácil? Bien, vamos a ver la nota, por favor. Al menos 4 clarinetes que forman parte de un grupo de instrumentos musicales donados por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica a la Municipalidad de Punta Arenas para conformar una banda municipal fueron sustraídos de la oficina de la propia vicealcaldía en el edificio donde operaban anteriormente. Los instrumentos donados por la Embajada de los Estados Unidos a la Municipalidad de Punta Arenas fueron 11 saxofones, 5 trombones, 5 trompetas, 2 saxófonos, 5 clarinetes, 8 flautas, 3 tenores, 2 redoblantes, 2 güiros, 4 bombos, un cencerro y 3 cuernos francés, para una donación que superan los 10 millones de colones. La donación se recibió el 22 de marzo del año 2022 y de una sola vez se guardaron en la oficina de la vicealcaldía. Los instrumentos una vez recibidos quedaron en la oficina de la compañera vicealcaldesa, que es una oficina pues, que tenía alguna seguridad. La municipalidad no cuenta con bodegas muy seguras donde se puedan resguardar este tipo de artículos. Consideramos que en la oficina de la vicealcaldesa era un lugar seguro, pero al final no fue seguro porque hubo sustracción. Hubo sustracción, que cuando se dio no nos dimos cuenta. ¿Y cámaras de seguridad para poder vigilar eso? No, las cámaras que existían ahí... Eso dentro donde estaba la municipalidad anterior. Es correcto, ahí había unas cámaras, pero hace 4 años aproximadamente dejaron de funcionar. Ahora las cajas de los instrumentos que quedaron tras el robo están en una de las celdas para detenidos, pues el ayuntamiento local opera donde antes funcionaba el edificio de los tribunales de justicia. En Punta Arenas, instituciones educativas como Cafore, Antonio Bando Chan hacen lucir el nombre de Punta Arenas con sus presentaciones, pero sin embargo y muy lamentablemente en las calles de Punta Arenas cada vez más se ven escenas de violencia. En el seno del Consejo Municipal los regidores reaccionaron ante la pérdida de los instrumentos. Es difícil entender cómo instrumentos musicales se van a perder de un lugar donde supuestamente están bien resguardados y que se los han llevado, se los han robado y que no hace nada la municipalidad en la persona de la vicealcaldía, porque ella es la que lo tiene custodiados, ella es la que lo recibió y sencillamente no se ha hecho nada para integrar la banda, que los instrumentos nuevos aún se mantienen en las cajas, pero que esos ya no están. Y tengo entendido que no son 2 ni 3, son varios instrumentos más de gran valor, porque son instrumentos de calidad. Y en la calle, la indignación es total. Saber que hay voluntad por entes externos a la municipalidad para que este cantón progrese y ver el desinterés de quienes nos administran, habiendo una donación muy importante de instrumentos musicales, donde teníamos la esperanza, la posibilidad de sacar a nuestros jóvenes del sicariato, de las drogas, por medio de las expresiones culturales, deportivas. La municipalidad no tiene ni siquiera la más mínima idea de quiénes se robaron esos instrumentos.
como músico y como amigo de muchos músicos y conocedor de mucho talento porteño que hay aquí, sobre todo joven y niño, me duele bastante, en verdad. Es una noticia que debería ser tomada muy en serio, muy en cuenta, ya que pues nuestros jóvenes están urgidos de cultura, de arte, sobre todo de música. No puede ser que en la municipalidad de Punta Arenas los bienes como instrumentos y hasta computadoras se sustraigan, pase el tiempo y no suceda nada. Pero sí se han robado cosas de la municipalidad. Sí, que se han sustraído cosas, sí. Pero yo no puedo decir, bueno, fueron tales personas, porque hasta que no se realice la investigación y aunque se pongan las denuncias, era sumamente difícil. Pero las evidencias, si no se tienen cámaras, pues es difícil. Es correcto, es muy, muy difícil. Don Wilber, ¿y por qué no se le dio mantenimiento a esas 4 cámaras o a esas cámaras de seguridad en 4 años? Si también se tiene como un mecanismo de control. Debió habérsele dado. Según los puntarenenses, recibir una donación de parte de la propia Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia de los Estados Unidos para atraer jóvenes hacia la música y la cultura y que pasen 2 años y no se haya conformado la banda municipal es una vergüenza para el cantón. Bueno, ahorita volvemos con Cristian, si es posible, cuando resolvamos el tema del internet que nos afectó la conexión con nuestro compañero. Pero estamos trabajando en eso. Todo el departamento técnico tiene meses trabajando en eso para resolverlo. Yo quiero hacer aquí un comentario y quiero hacerlo con toda transparencia. ¿Qué chollas son las de las autoridades municipales? ¿Qué chollas son? Les voy a decir por qué. Porque hoy, cuando el país está discutiendo que tiene que apostar a la prevención para que nuestros niños y nuestros jóvenes no se vean seducidos por la plata fácil, por el dinero fácil, por las cadenas de oro, por los relojes finos, por andar en bandas, evitar que estén en bandas, es cuando se requiere una participación absoluta de los gobiernos locales. Pero no solamente una participación, requieren, por supuesto, que logren desarrollar los proyectos necesarios para que esos niños y esos jóvenes estén donde tienen que estar, o estudiando, aprendiendo, dedicándose a la música, que el tiempo de ocio además sea de verdad productivo. Y cuando vemos este tipo de noticias, además en una provincia que está abatida por altos niveles criminales, de criminalidad, pues resulta que los instrumentos que dona la Embajada de Estados Unidos para formar una banda municipal quedó en nada. Y las autoridades municipales lo saben y no hacen nada tampoco. Y entonces hoy se robaron 4 clarinetes, porque claro, que están haciendo esos instrumentos en una oficina de la vicealcaldesa sin utilización. ¿Qué están haciendo? Pero es que además, es que no se dan cuenta las autoridades municipales que tienen que poner todo su empeño, todo su esfuerzo en sacar adelante su cantón, su provincia, y que además nuestros niños, nuestros jóvenes, niñas, estén aprendiendo el arte, la cultura, la música, y no perdiendo el tiempo en actividades que no les deja absolutamente nada. Pero eso es responsabilidad de ustedes, señores. Ustedes están ahí en la municipalidad y vea qué desperdicio. ¡Qué desperdicio! ¿Cómo no se van a robar? Y que la excusa sea que no hay cámaras en la municipalidad, ya basta de la mediocridad, de la ineficiencia y de las excusas baratas que no satisfacen a nadie. Pero sobre todo a nosotros como ciudadanos no nos satisfacen esa respuesta. Pero ustedes como funcionarios les debería dar un poquito de vergüenza de lo que está pasando con esos instrumentos musicales para formar la banda municipal de Punta Arenas. No hay banda, quedan algunos instrumentos, se roban clarinetes, pero sobre todo no hay diversión, no hay espacios para que los niños y los jóvenes, reitero, estén disfrutando de la música. Qué tremendo, qué terrible y qué vergüenza también, qué vergüenza. Continuamos con más. La Corte Plena conoció el proyecto de ley que presentó el diputado Gilbert Jiménez y que propone dar pagos a cambio de información o pistas sobre criminales más buscados del país. La propuesta busca tomar parte del dinero que se incauta al crimen organizado para crear un fondo de recompensas y así dar un pago a los ciudadanos que brinden información relevante a las autoridades para lograr detener a sospechosos o imputados
que son perseguidos por la Policía Judicial y la Fiscalía. Sin embargo, el proyecto está en etapa preliminar, ya que la Corte Suprema de Justicia está indecisa con la forma de financiamiento del proyecto. Pues siempre está indecisa la Corte. Los magistrados de la Sala Tercera indecisos con el tema de prisión preventiva. Ahora están indecisos también con un proyecto que podría dar pistas de dónde están estos delincuentes, porque claramente tienen los barrios comprados, tienen las conciencias compradas. Entonces no se animan además porque muchas veces amenazan hasta a los habitantes, a los residentes, a los vecinos. Pues pónganse de acuerdo, trabajen. La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, expresó su preocupación este martes 12 de marzo por las declaraciones del vicepresidente de la República, Stefan Brunner, quien sugirió a las empresas exportadoras reconsiderar si se mantienen en esa actividad económica, si el tipo de cambio vigente del dólar no les resulta rentable. La Unión de Cámaras insistió en hacer un llamado a las autoridades a mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y les recordó al Banco Central de Costa Rica que su objetivo es promover el desarrollo ordenado de la economía costarricense. También manifestaron que el Banco Central tiene instrumentos de política monetaria para contrarrestar estos efectos, pero no lo hace a la velocidad requerida para sostener el empleo actual y evitar que sigan perdiendo puestos de trabajo. Mire que esta noticia a mí me encanta. Póngame ahí para contarles un poquito qué trata. Y voy a decirlo porque yo le tengo mucho cariño a la feria. Ahora es una feria multilingüe, pero cuando arrancamos esta feria, este servidor que estaba hace muchos años, en el 2004, discutiendo de cómo podíamos hacer una feria, ahí junto con CINDE, otras empresas multinacionales, una feria de empleo que trajera a esa cantidad de candidatos que están buscando o a esa cantidad de personas que están buscando una plaza disponible. Esto se empezó a armar, primero eran 20 empresas las que participaban, hoy son 40, más de 40 empresas las que participan. Van a buscar 4,000 empleados. O dicho de otra manera, para que no suene tan feo, hay 4,000 puestos disponibles de trabajo en la feria, que ahora se llama distinto, porque ahora es Feria Empleo Multilingüe. Nosotros le hablábamos de la feria bilingüe cuando era español e inglés, pero usted sabe que ya hoy las empresas contratan en portugués, en alemán, en francés, en inglés, en español y otros idiomas, ¿ah? Entonces, estas empresas van a estar de forma presencial, que esa es la otra cosa que a mí me encanta. Cuando usted tiene la posibilidad de una feria de empleo, que además es completamente gratuita, es decir, no le van a cobrar a usted un 5, y usted va y busca, se entrevista con los reclutadores y puede tener estas conversaciones en inglés principalmente, porque por eso es una feria multilingüe, pero puede ser que lo entrevisten en español. ¿Usted qué sabe? Porque hay una cantidad de puestos que no necesariamente sí requiere entender un poquito el inglés, sobre todo para manuales. Y le voy a contar un poquito cuáles son los empleos o el tipo de trabajador que están buscando. Si usted, por ejemplo, sabe de recursos humanos, de servicio al cliente o es operario, trabaja en manufactura, contabilidad, finanzas, ingeniería, manejo de datos, gerencia de proyectos, desarrollo de software, gestión de proyectos, ya le dije, diseño y comunicación, este es el lugar donde usted tiene que ir. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este momento? Mire, y que hay trabajito en Costa Rica. Después no diga que no le dimos toda la información completa. ¿Qué es lo que dice CINDE? Que usted puede ingresar a www.cindejobs.com. Es más, le voy a dar así 5 segundos para que usted le tome foto a esto ya y usted pueda inscribirse, registrarse de forma gratuita en esta feria de empleo, que va a ser del 5 al 7 de abril. Y además va a ser en un lugar que es muy emblemático, porque va a ser aquí cerquita, más estamos a la vuelta, cruzando la calle, diría Luz Helena Soto, nuestra realizadora. Del 5 al 7 de abril en la antigua aduana, lo que era Fercori, ¿no? Bueno, ya dije un nombre comercial, pero ya no existe Fercori, ¿no? Pero usted se ubica donde está, ahí está por la iglesia Santa Teresita, ¿verdad? Así es como se llama esa iglesia, esquinera bonita. Sí, ahí donde me voy a casar yo. La cita será del 5 al 7 de abril y usted lo que tiene que hacer es ingresar ya
a sindejobs.com. Ahí está la dirección para que usted pueda ver primero cuáles son los empleos, si usted tiene los requisitos que se van a necesitar para poder aplicar y si tiene, por supuesto, usted alguna experiencia en estas ramas que ya yo le dije a usted, de este tipo de carreras que están buscando, pues que se anime y vaya del 5 al 7 de abril. Es el evento más importante que realiza el país como una feria de empleo multilingüe. Así que no pierda esta grandiosa oportunidad. Continuamos con más. Mire, el otro tema también es que la Universidad de Costa Rica publicó en sus redes la nueva guía para actuar en caso de un tiroteo dentro de las instalaciones universitarias y pide a tanto funcionarios como estudiantes y visitantes que corran y se escondan como principal opción. Pues claro, como si uno ve a un tipo que está pegando tiros en un lugar, ¿usted qué hace? Patitas para que te quiero. Digo, a mí ni el alma me ven. O sea, ahí me transporté y me fui. Según detalla el manual, las personas afectadas deben principalmente escapar del sitio, pues obvio, y buscar un lugar seguro, obvio también. En caso de que no puedan correr, lo idóneo es ocultarse del tirador, pues sí, claro, ¿cómo? Bueno, en Estados Unidos esto es bastante usual, ¿no? Porque hay muchísimos tiroteos en primaria, secundaria y también en universidades. Lo que es bueno es que la Universidad de Costa Rica esté creando ya una conciencia y esté esta guía disponible para que estudiantes y el personal administrativo, pero también personal docente, esté muy claro que la universidad tiene lineamientos ya con respecto a si ocurriese un tiroteo dentro de las instalaciones. Este tema de Haití sí que se está complicando, porque fíjese usted que el líder de la pandilla haitiana, Jimmy Cheriser, conocido como Barbecue, le advirtió a los hoteleros que no se les ocurra ocultar ni a políticos ni empresarios en sus instalaciones. La situación se está poniendo muy complicada para Haití. Hay una inestabilidad política, económica y social tremenda, donde las bandas criminales prácticamente dominan a todo ese país, donde liberaron, además, estos criminales, se fueron a las cárceles y liberaron más criminales. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer ministro que ya renunció, Ariel Henry, ya renunció. Él tuvo que irse primero, bueno, trató de llegar a otro país, tuvo que hacer escala en Puerto Rico y después ya estuvo negociando con los países del Caribe, esta comunidad que comúnmente se llama CARICOM. Estuvo negociando, él dimitió porque se va a buscar un consejo de transición en donde básicamente se pueda restablecer el orden. Pero antes de eso había firmado un acuerdo de seguridad con Kenia. Mire que usted puede decir, pero Kenia, ¿qué tiene que ver en este asunto? Que tienen soldados y policías muy preparados. Entonces, ¿cuál era el tema? Poder enviar una gran cantidad de policías preparados a Haití para luchar contra las bandas criminales. Está también la Organización de Naciones Unidas interviniendo y pues avalando este acuerdo de seguridad, y faltaba básicamente por un tema político en Kenia que se pudiera resolver para que este acuerdo finalmente también se aprobara del lado de Kenia y pudiesen enviar a estos soldados. Vamos a estar muy atentos llevándole a usted esta información, porque justamente es lo que le comentaba. El ministro del Interior y Administración Nacional de Kenia, se llama Kithure Kindiki, dijo esta semana dijo que el país estaba listo para desplegar ya esa fuerza policial. Usted me dirá, bueno, ¿cuánta gente va a enviar? Bueno, no está todavía definido. Se hablan aproximadamente unos 1,000 soldados que podrían llegar hasta Haití para empezar a controlar estas bandas criminales. En todo caso, estaremos muy atentos porque un gran tema es que Haití limita con República Dominicana. República Dominicana, además, que sí vive una buena situación económica, digamos que políticamente es mucho más estable y que socialmente está más controlado, aunque también hay proliferación de bandas. Está muy preocupado las autoridades, el presidente Abinader, y entonces envió también refuerzos en la frontera con Haití, pero sí que tiene a República Dominicana también muy preocupado lo que pueda ocurrir acá. Usted sabe, allí en Haití hay muchos trabajadores, por ejemplo, de construcción, que básicamente se van de forma ilegal a trabajar en República Dominicana. Y mire que me ha tocado ver hasta casos en República Dominicana donde
no necesariamente las condiciones con las que los contratan son las mejores. Incluso mucho accidente en las construcciones de haitianos específicamente, que nadie supo nada. Para que usted se dé una idea de cómo está la situación allá. Tremendamente pobre. Haití es el país más pobre del mundo. Y tienen este problema, más un desastre natural sobre otro y sobre otro y sobre otro. De verdad que es una situación muy difícil. 100.000 policías van a ser, por cierto, 100.000, no 1.000. Para corregir ahí nada más el dato. Ahí está, 100.000 policías. Y mire qué susto, porque estos esquiadores de Nueva Zelanda estaban pues justamente en Japón. Esta avalancha ocurrió esta semana en el monte Yotei y básicamente no se pudieron librar. 2 de ellos murieron. Hubo un despliegue de seguridad tremendo con helicópteros para tratar de rescatarlos, pero definitivamente no lograron salvarse. Los demás sí, afortunadamente, pues salieron a tiempo. Y nada más para terminar con un tema, porque mire que la información desde Argentina también llega. Y vamos a escuchar a Sandra Bullock. Ella es vendedora de frutas y habla de que esta inflación, pues obviamente las medidas que está tomando el presidente Milei para estabilizar, está golpeando, pues sí, a los más pobres, y la inflación sigue en un 250%, pero también la pobreza en un 60%. Escuchemos qué es lo que dice ella. Y es muy fuerte. Vos veías gente de un poder adquisitivo que antes venía, y que yo tengo clientes, imagínate, yo hace 35 años que estoy acá, clientes de hace 15, 20 años, que venía y decía, dame, le compro para mi suegra, le compro para mi mamá, le compro para mi hermana. Ahora no. Ahora viene y dice, dame una oferta, pero sepáramelo, poneme 1,5 kg, esto es para mí, esto es para mi hermana. O sea que llevan menos cantidades. El bolsillo les está afectando muchísimo. Nosotros atrás tenemos unos contenedores, que es donde se desecha la basura, y vas con un cajón y vos ves 20 personas que se te vienen encima a ver qué se pueden llevar para llevar un plato de comida a su mesa. La verdad que sí, es algo muy fuerte, muy triste, que es mucha la gente y mucha gente mayor. Nos tenemos que ir, que la pase muy bien.